Buenas, por aquí les habla su profesor Alberto Medrano. En esta oportunidad vamos a continuar con ejercicios transitorios en componentes R, L, C y diodo. Entonces continuamos por aquí. Esto es parte del tema 2 del circuito de conmutación. Y bueno, aquí tenemos nuevamente nuestra, tabla resumen sobre cuáles son las ecuaciones características del condensador y del inductor, tanto en función del tiempo, en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia y su circuito equivalente. Aquí quiero hacer una pausa para mostrarle, para más o menos hablar de dos temas. Uno es que una parte es el circuito equivalente. Como ven, el condensador es una impedancia seguido en serie con una fuente de voltaje que está determinado por 1 sobre S BC. Ese es el equivalente de un condensador. Y el equivalente en un inductor es una impedancia en paralelo con una fuente de corriente. No es una fuente de voltaje, es una fuente de corriente. Y si logran detallar las fórmulas, pues también las fórmulas son, algo análogas. Esta es la segunda cosa que le quería, hacer una pausa para hablar de esto muy brevemente. Que puedan observar lo análogo del voltaje del condensador con la corriente del inductor. Como ven, es 1 sobre C, la integral de 0 a t de la corriente en función del tiempo diferencial tiempo. Y en el caso del inductor no es el voltaje sino la corriente, que es una ecuación similar. 1 sobre L, la integral de 0 a t bt diferencial de t. En un caso es la corriente y la otra es el voltaje. Y esto lo que le quiere tal vez es decir que, ciertamente un componente es análogo al otro, ¿no? Pero su comportamiento en circuito equivalente, pues sí, cambia bastante. Quiero hacer esta pausa porque el siguiente ejercicio va a tener la combinación de ambos componentes. Bueno, el ejercicio propuesto es este. Es un ejercicio que incluye un circuito de RLC. Vamos a hacer un transitorio y lo que nos están pidiendo es calcular el voltaje de salida en este terminal para un tiempo mayor que 0. En este circuito, en el instante t igual 0, el interruptor se abre. Bien, entonces lo que nos están pidiendo es calcular el voltaje cuando esto, en el instante en que esto se abre, qué es lo que sucede con este voltaje aquí a la salida. Esto es un ejercicio que les traigo a ustedes de un vídeo que logré, extraer de la Universidad del Norte de Barranquilla, donde esto supongo que son estudiantes, intentan resolver este mismo ejercicio. Y lo interesante de esto es que esto lo resuelven de las dos formas. Lo resuelven con ecuaciones diferenciales, una forma más matemática, y la solución con transformadas de Laplace, que es, la más algebraica. Les invito a ver el video, igual en la descripción de este vídeo pues está el enlace para que ustedes lo logren ir directamente. La única diferencia es que yo voy a intentar resolver esto primero solo con transformada de Laplace, y segundo que lo voy a resolver es de forma general. Como pueden observar en la figura, yo no le he puesto valores a ninguno de los componentes, por lo tanto voy a intentar resolver las ecuaciones de Laplace todas de forma simbólica hasta en el último momento, donde ustedes saben que yo normalmente lo que hago es obtener gráficas, intentar de analizarlas, entenderlas para ver qué es lo que está sucediendo con eso, para no solamente llegar al desarrollo de la fórmula, ¿no? Me interesa más que todo es verlo, analizarlo, entenderlo y que el resultado sea coherente con lo que me esté resultando de una gráfica. Pero esta es la única diferencia. Yo resuelvo de todo en forma simbólica, pero igual les invito a ver el vídeo que está en la descripción. Entonces vamos a resolver solo por técnica de Laplace al momento,
Y lo que tenemos es que establecer las condiciones iniciales, así como hemos hecho en circuitos anteriores. Para t menor que 0, este circuito, digamos, este switch está cerrado, y lo que está sucediendo es que este componente, sobre todo el inductor, en DC, cuando este elemento se carga, se comporta como un cortocircuito, es decir, que toda la corriente que pasa a través de R1 va a pasar a través del inductor. Por lo tanto, la caída de tensión en este punto es 0 porque está directamente conectado a tierra. Si este inductor no estuviese presente, pues, y esta resistencia tampoco, pues el condensador, ¿qué pasaría? Bueno, el condensador, si la condición inicial del condensador es 0, pues este se va a ir cargando hasta que va a alcanzar el voltaje de la fuente y se va a abrir eventualmente, pero en este caso no digamos que se abre, sino que simplemente al estar esta condición de cortocircuito, este señor ni se va a cargar ni se va a abrir, y esta resistencia, pues como ustedes saben, la corriente va a ir por el camino que tenga menor resistencia, y si aquí la resistencia es 0 en condiciones ideales, pues toda la corriente va a pasar por acá. Entonces esto lo que quiero es que, digamos, tengamos claro establecer las condiciones iniciales. Para t menor que 0, lo que sucede es que la corriente por el condensador es 0, el voltaje en el condensador es 0. ¿Por qué? Porque hay un cortocircuito presente aquí y toda la corriente va a pasar a través del inductor, y eso se va a representar en igual a P entre R1, o sea, va a depender de estos dos valores. Seguidamente, para t igual 0, pues este switch se va a abrir. Entonces nos toca es analizar ahora cuáles son las condiciones iniciales que van a tener cada uno de los componentes para nosotros desplegar nuestras ecuaciones. Por ley de Kirchhoff, tenemos que la suma de las corrientes en un nodo es igual a 0. Y eso es lo que tenemos acá. La corriente por el condensador más la corriente del inductor más la corriente de la resistencia es igual a 0. ¿Qué es lo que vamos a calcular de acá? Bueno, vamos a considerar, y en adelante ya le voy a decir, esto es una ecuación de segundo grado o de segundo orden. Además del voltaje inicial, que es como que tomemos una fotografía acá y midamos el voltaje en ese instante, pues aquí va a tener 0. En este caso de una ecuación de segundo orden también vamos a necesitar la pendiente en ese instante, y como saben, la pendiente, o bueno, la derivada de una función no es más que la pendiente en ese instante de tiempo. Entonces este valor de derivada del voltaje en función del tiempo también lo vamos a necesitar en las condiciones iniciales, es decir, en el tiempo 0. Y este es el equivalente de la corriente del inductor, del condensador. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es despejando estos dos términos, los pasamos para acá, y luego esta capacitancia la pasamos a dividir, y lo que nos queda es esto, donde esta es la corriente del inductor y es un valor, digamos, conocido, que es V entre R1. Bien, menos 0, pues es la corriente que pasa por el inductor. La resistencia en el instante 0 es 0, porque al estar esto en cortocircuito, pues todo está pasando por aquí, entre C. Sustituimos esto entre C y nos está resultando menos V sobre R1 por C. ¿Y por qué un valor negativo? Porque bueno, toda la corriente que está pasando en este instante que se está en un circuito de lazo cerrado, cuando se abre este switch, esa corriente, digamos que lleva inercia, y esto se transforma también en una fuente de corriente, o el circuito equivalente en una fuente de corriente, y la corriente pues va, digamos, va a distribuirse en las otras dos ramas, hasta que finalmente va a ser la resistencia la que va, digamos, a drenar el consumo de la corriente de todos los dispositivos. En este caso es el inductor que se carga, ¿no? Pero el condensador tiene un efecto que, bueno,
efecto vamos a ver qué resulta es por el resultado de las ecuaciones que vamos a obtener a continuación. Entonces nos llevamos ahora este circuito. Lo he simplificado porque bueno, toda la etapa anterior estaba abierta, estaba flotante, así que lo que nos queda es esto. Vamos a seguir conservando los valores iniciales. Aquí he puesto la referencia para tenerlas aquí a mano. Volvemos a nuestra ecuación de ley de Kirchhoff de la sumatoria de los corrientes igual 0 y vamos a sustituir cada uno de los términos acá. Como saben, bueno, las derivadas y las integrales son funciones también análogas, ¿no? Si yo tengo especial interés bien en colocar todo esto en su forma de ecuación diferencial para luego hacer la transformada de Laplace, y como vemos tengo una derivada y tengo una integral. También lo puedo evaluar así, pero es preferible sacar o digamos aplicar la derivada a cada uno de los términos para que cuando se aplique la derivada acá me pueda eliminar la integral y quede solamente la función b de t. Otro factor de interés que tengo acá es c, y como al aplicar la derivada a una derivada va a ser una derivada una segunda derivada, perdón, este término c también que acompaña a esto quiero simplificarlo. Siempre es bueno siempre es bueno intentar que el elemento de mayor grado, en este caso va a ser la derivada segunda porque todo lo voy a derivar, va a ser este. Para poder simplificar esta c, pues entonces multiplico 1 sobre c cada uno de los términos también. Entonces aquí vamos a aplicar dos cosas, tanto la derivada como multiplicar cada término por 1 sobre c. Y lo que nos va a resultar es que la derivada de esta va a ser la derivada segunda más 1 sobre L sobre C, la integral de 0 a t de la perdón, y aquí no sería la integral porque esto lo vamos a derivar, entonces lo que va a quedar es b de t, más 1 sobre R2C, al multiplicar 1 sobre R2 por 1 sobre C va a ser esto, y la derivada de la función va a ser la derivada de la función, pues. La derivada de cualquier número, 0, 1, 2, 3, cualquiera, pues va a ser 0 también. Porque como recuerdan, la derivada no es más que la pendiente sobre una función. Y la función, si la función es un número, pues la derivada va a ser 0. Aquí lo que vamos a hacer siguiente es ordenar los términos. Tenemos el término de mayor grado primero, después la primera derivada y después el término, digamos, independiente o lo que no tenga derivada. Y todo esto es una ecuación diferencial de segundo orden. Bueno, ya nos toca es hacer la transformada de Laplace para llevar todo esto al dominio de la frecuencia compleja, y lo que implica es calcular la transformada de Laplace de cada uno de los términos que están acá. Entonces la derivada segunda, esta la podemos buscar por las tablas que tenemos aquí en los apuntes, o si ustedes tienen otros apuntes de derivadas, pues bien, de transformadas, pues ustedes pueden tener sus tablas por aquí. En lo particular he facilitado estos apuntes en la cual yo tengo, digamos, las más comunes o las que, digamos, también vamos a utilizar en clase, al menos en esta materia. Y tenemos la transformada de Laplace para una derivada, una segunda derivada, y para una primera derivada. Es lo que estoy sustituyendo aquí en mis diapositivas. Tengo el equivalente de la segunda derivada y de la primera. Aquí lo que les puedo decir es que, bueno, o sea, para una segunda derivada el equivalente es s cuadrado de la función en el dominio de frecuencia compleja menos s por la función de s menos la derivada, digamos, de la condición inicial. Y por eso era importante calcular la derivada de b en el tiempo cero, porque ese es el valor que vamos a agregar aquí. Es distinto a las condiciones iniciales de cero. Una es la corriente en el instante cero y la otra es, digamos, la pendiente, que son
la pendiente en ese instante, ¿no? Bueno, aquí hay un pequeño error. Ahora que estoy viendo, esto tiene que ser de T, pero bueno, luego lo corrijo ahí y lo publico nuevamente. Sustituyendo cada uno de los términos, tenemos que la integral, la transformada de Laplace de esto va a ser todo esto más 1 sobre R2C. La transformada de Laplace de esto es todo esto más 1 sobre LC. La transformada de Laplace de una función en función del tiempo va a ser directamente B de S, en este caso el voltaje de salida, tal cual como lo estoy representando acá, igual a la transformada de 0, donde 0 entre S pues es 0. Si fuese cualquier otro número, 1, 2, 3, 4, sería 4 entre S. Pero aquí es 0, entonces es 0. Aquí pues vamos a sustituir lo que es el voltaje en el instante 0, es 0 voltios. Entonces, por eso es que se simplifica acá este término. Bien. Más menos la derivada de esta función en el instante 0 si es un valor determinado por esto que está aquí. Bueno, sustituimos, simplificamos. Aquí también tenemos un B0, es este que tenemos acá. Agrupamos. Aquí estoy haciendo factor común del voltaje de salida, función de S, en el dominio S, que es digamos el valor de interés. Entonces estoy haciendo ya directamente el factor común de esto, B0, B salida S, que multiplica, y aquí voy a agrupar los términos de S en forma decreciente. El único S cuadrado es este, le sigue el término de S que es este, 1 sobre R2C, más solo el que esté así con voltaje de salida, que va a ser este, 1 sobre LC, más lo que no esté asociado al voltaje de salida. O sea, términos que estén solitarios, que va a ser este que tenemos aquí, que multiplicado, pues cambia el signo y lo tenemos y es igual a 0. Despejando el voltaje de salida en función de ese en el dominio de la frecuencia, pues nos va a resultar a que, bueno, vamos despejando este término, pasa a restar, que es el que tenemos aquí está el signo, sobre todo este término que está multiplicando a esta expresión, pasa a dividir y es lo que tenemos acá. Y como ven, está ordenado en forma decreciente este trinomio o este polinomio de grado 2. Una de las cosas que también nosotros preferimos es que el término del numerador quede en 1. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a requerir esto o un valor en específico cuando vayamos a hacer la transformada inversa, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces seguimos por acá. Este, digamos, es mi resultado. Pero bien, no tenemos una transformada que se parezca directamente a este. De hecho, la que es más parecida es esta que tenemos por acá, donde tenemos un trinomio o un polinomio de grado 2 aquí abajo. Aquí hay dos raíces y aquí este de grado 2 también. Al resolver esto, pues me va a quedar un S cuadrado. Así que la que más se parece a esto es esta. En este sentido, necesitamos tal vez calcular estos dos términos, que a su vez este me va a dar este, y lo que tenemos es que poner especial interés en este denominador para que se parezca a esta expresión, y eso lo vamos a resolver por método de completación de cuadrados, de modo de que en su solución me queden dos raíces que sean iguales. Esta parte de aquí se le conoce como trinomio cuadrado perfecto, y lo que resulte después del término es el término que está acá. De hecho, aquí lo voy a resaltar un poco. Todo este término va a ser A, entonces como aquí hay un menos, pues entonces A va a ser menos lo que tenemos aquí, y lo que quede resultante acá pues va a ser omega W. Bien, lo que queda es escribir esta fórmula nuevamente, donde vamos a expresar esto en la forma
como tenemos acá, pero más simplificada, entonces nos va quedando de esta forma. Pero esta fracción aún no se parece a esta, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por W entre omega entre omega, para que de esta forma quede así. Y ya aquí sí tenemos una expresión que es idéntica a esta. Bueno, esta es nuestra expresión en el dominio de la frecuencia compleja, en el dominio en el dominio de la frecuencia. Y ya lo que queda entonces es aplicar esta transformada inversa para que quede de esta forma. Entonces ahora nos toca expresar que la transformada de Laplace inversa de esta ecuación va a ser esto, y que esto es igual al voltaje de salida en función del tiempo. Bueno, esta es nuestra ecuación resultante, digamos. Ya aquí no podemos hacer más nada. Perdón, hasta aquí llega este ejercicio, y como es habitual, pues ahora lo que quiero es tal vez que esto es, digamos, lo que se diferencia mi clase con respecto al vídeo que les sugerí ver en un principio. Es que yo estoy llevando todo el desarrollo de ecuaciones de forma simbólica, pues no he sustituido valores. Entonces ahora sí, vamos a empezar a aplicar valores a esto. Entonces voy a colocar mi calculadora acá. Y bueno, todo lo que voy a decir es que 20 es el voltaje, la vamos a grabar en B. 5 es mi resistencia R1. 1 es mi resistencia R2, que por comodidad voy a grabarlo con la letra Q. L es 0.25, lo almaceno aquí. Y la capacitancia es 1, lo almaceno acá. También tengo que colocar estos dos valores acá para poder expresar la ecuación de esta forma. Lo voy a expresar así, tal cual como lo tengo aquí. Entonces menos 1 sobre 2 R2, pero R2 es Q por C, es A. Vamos a grabarlo como A. Y omega, en este caso omega es pero aquí está omega cuadrado, entonces es la raíz de todo esto que está aquí. Entonces puedo decir que la raíz de todo eso que está ahí es 1 sobre LC menos A al cuadrado. Y esto es omega. Bien, aquí lo que queda es tal vez hacer un análisis gráfico, a ver cómo se comporta eso. Aquí tengo mi ecuación ya escrita como Y7 menos B sobre omega RC por el exponente de AX, en este caso X, porque bueno, esto es la variable en el eje de coordenadas, ¿no? Por el seno de omega X. Bien, esta es mi función. Le voy a pedir que me la evalúe entre un intervalo de 0 a 10, haciendo pasos de 0.05. Lo que va a hacer es una buena cantidad de pasos ahí para poder obtener la gráfica de esto. Y ya aquí sí, pues tenemos que darle un tiempo. Estos son sus valores. Como pueden observar, el voltaje pareciera invertirse, y es, digamos, lo esperado, porque bueno, o sea, en el instante cero el tiempo es cero, pero la corriente, digamos, que pasa por el inductor lleva cierta inercia. Esto se transforma en una fuente de corriente, por lo tanto la corriente va a pasar en forma inversa. Y es lógico pues ver también entonces el voltaje en tiempos mayores que cero empieza con valores negativos y va a ir incrementando a medida que bueno, llega hasta un determinado valor, y como se ve empieza a decrementar, empieza a bajar, tiende a cero, luego empieza un valor positivo y pareciera que estuviese oscilando, ¿no? Entonces vamos a graficar esto, y de hecho está oscilando, y esta es la forma característica del voltaje de salida. Y bueno,
de forma gráfica, pues incluso el circuito, o digamos nuestra ecuación, se está comportando como tal vez era lo que esperábamos, ¿no? En adelante, pues otra cuestión por la cual yo prefería hacerlo todo de forma simbólica y no colocar no evaluarlo con números en el desarrollo de las ecuaciones, era también para poder desplegarlo aquí y hacer gráficas dinámicas. ¿Y qué es una gráfica dinámica? Una gráfica es donde uno ancla cierto valor uno, digamos, define un parámetro de interés y uno le puede decir, mira, ¿qué pasa si yo cambio este valor? Dame varios resultados posibles para distintos valores de, por ejemplo, el condensador. ¿Sí? ¿Qué sucedería si altero en un rango determinado? ¿Qué efecto va a tener? Entonces, para eso aquí grabé otra ecuación que es, digamos, la misma pero más extendida, donde coloco cada uno de los parámetros. De hecho, sustituyo W, sustituyo A, de modo tal de que saco una gráfica dinámica de esto. Es la misma ecuación que la anterior, solo que no utilizo ni el término de omega ni A, es decir, sustituyo todo, porque si no lo hago, lo que va a suceder es que si estos términos, sus valores no cambian y estoy cambiando la capacitancia, puede ser que nada más me lo cambie aquí, pero no me lo cambie acá. Por eso es que, digamos, lo he puesto de forma extendida. Entonces vamos a hacer un análisis de esta. Y voy a decirle que el parámetro dinámico va a ser el condensador. Y quiero que el condensador cambie entre 0 a 1 faradio, por ejemplo, y que haga paso de 0.1. Bueno, este tipo de análisis tal vez sí puede pedir un poco más de cálculo de la calculadora. Todo depende de la velocidad en la que esto pueda resolver y de lo complicada que sea la ecuación. Entonces aquí vamos a esperar un tiempito a que pueda hacer eso. Y esto es como un plus, digamos, de que ustedes puedan jugar con esto, puedan analizar colocando valores distintos, qué cosas suceden y demás. Aquí está por terminar. Entonces aquí lo que me está dando es que, bueno, a medida que se incrementa la capacitancia, lo que parece es que tiene un efecto de retardo. Mientras más grande sea la capacitancia, pues más tarda en oscilar. Y ese es uno de los comportamientos, o al menos el comportamiento que tiene variando la capacitancia. Ustedes pueden hacer lo mismo variando, qué sé yo, el condensador, variando la resistencia, o digamos ajustando la respuesta como ustedes finalmente pues les convenga, ¿no? Bueno, esta es la evaluación con la calculadora. Vamos a cerrar aquí. Vamos a terminar entonces este ejercicio evaluándolo también en Proteus, que entonces en Proteus este es el circuito. Aquí me he molestado en colocar tanto un parámetro de medición de voltaje, que es la gráfica aquí superior, y de corriente en cada uno de estos, que es la gráfica que está aquí abajo. Pero, o sea, un circuito de estas características ustedes pueden simularlo. Al pasar cierto tiempo abren. Como ven, el circuito empieza con un valor negativo, luego va positivo, va negativo. Es el efecto del transitorio en la combinación de estos elementos así como están ordenados que da este resultado. Entonces aquí también va a tardar un poco porque bueno, hay varios elementos, la computadora está grabando, además está grabando video, está haciendo un poco de cosas y eso la ralentiza también un poco.
Pero el resultado, como ven, es idéntico al que les puede dar utilizando una calculadora. Pero esto es una ventaja porque bueno, la calculadora es el elemento que van a tener disponible en aula. Aquí se ven las gráficas del voltaje y aquí la de las corrientes. Bueno, eso es todo por este ejercicio, entonces ya es cuestión de que ustedes también puedan experimentar, ver el otro video, analizar cómo lo resuelven por ecuaciones diferenciales, cómo lo resuelven por Laplace y bueno, utilizar el método que más le convenga. Lo que sí le puedo decir es que mientras más complicado sea a nivel de componentes, pues la solución por ecuaciones diferenciales es mucho más laboriosa, pues. Bueno, eso es todo por este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ya creo que sí vamos a hacer es transitorios con diodos y con transistores.